este programa decíamos que el frente de todos se podía convertir en el frente de algunos. Después dijimos que el peronismo había puesto mayoritariamente el voto y que la representatividad no estaba de acuerdo a los votantes de esa ideología que tenía al frente. Posteriormente dijimos que la prensa canalla trabajaba permanentemente para separar al presidente de la vicepresidenta a los efectos de ver cómo podía quedarse con un Alberto Fernández más parecido o más cerca de la coalición de la socialdemocracia que de cualquier otra situación que se pudiera plantar para hacer algo distinto a ese pensamiento centroeuropeo. Y la prensa empezó a decir, Cristina es la referencia de China y Rusia, Sergio Massa es la referencia de Estados Unidos y Fernández la referencia de Europa. Instalaron eso, que tiene gran viso de realidad en algunos casos, y además de instalar eso, marcaron una supuesta o imaginaria corriente de pertenencias internacionales, cuando en realidad el problema era mucho más pequeño y mucho más local, mucho más interno, porque nunca funcionó el frente como tal, nunca se institucionalizó el frente como tal, y aquellos con muy poca representatividad han logrado objetivos mucho más grandes de poder en el gobierno que los que han puesto la mayoría de los votos, incluso en las listas que tenían que representar electoralmente esos pensamientos. Y empezó primero con la pandemia, que frenó todo el proyecto que podría haberse planificado, y después con los titubeos hacer dudar al propio votante del Frente de Todos. El primer gran titubeo se produce cuando se toman determinaciones de una forma y de la otra con Vicentín. Y allí, cuando en ese momento se dice una cosa y después se hace otra, empiezan a calibrar y a tomarle el tiempo de la medida a las decisiones del propio presidente desde la oposición, desde la prensa e incluso en la interna del frente. Y así fueron pasando otras cosas, y así se fue desgastando Alberto Fernández haciendo de vocero de la desgracia. Decíamos que no hacía falta que el presidente se pusiera con el gobernador de Buenos Aires y con el jefe de gobierno de la ciudad a mostrar los problemas de la pandemia. Quiso hacerlo para tener protagonismo político, pero además también dijimos que le estaba dando oxígeno a un supuesto candidato a presidente como Rodríguez Larreta, que no sabían en Jujuy de quién se trataba o en Ushuaia quién era, pero ahora sí lo habían visualizado a nivel nacional. Y decíamos que para eso estaban los ministros, para dar las noticias, en todo caso no muy felices, y sí las noticias de las soluciones, darlas si quería, acompañado de quien fuera. También dijimos que la comunicación era uno de los problemas más graves que tenía el gobierno, hasta que saltó la fiesta del cumpleaños en la residencia de Olivos, y he aquí qué cosa extraña. Biondi, que era entonces el responsable directo de aquello, estaba de pareja con una periodista de La Nación. Y entonces, en el nidito de amor, Biondi le permitió tener acceso a la foto y La Nación la publicó. Y allí se volvió a perder la imagen en un momento donde nos decían a todos: quedémonos en casa, cuidémonos por el contagio, etcétera, etcétera. Una fiesta de cumpleaños lleno de gente, la residencia de Olivos. Podemos contar un montón de estas cosas. Y entonces lo que se estaba haciendo bien, porque se estaba trabajando bien para parar la pandemia, se estaba trabajando muy bien para conseguir las vacunas, etcétera, etcétera, todo eso parecía diluirse porque la imagen no acompañaba a las cosas que debían estar ocurriendo para fortificar a un gobierno que había llegado con el voto ciudadano no porque tuviéramos la esperanza de una gran revolución, sino para que se fueran los que estaban. Y ahora, en este frente de algunos que está en disolución, se confirma que lo único que hicieron no fue un frente político, sino una alianza electoral. Se juntaron para conseguir los votos y nada más que eso. Y lo mismo le pasó a Cambiemos. Se juntaron para conseguir los votos y nada más que eso, porque el PRO le pasó al radicalismo por encima
e hizo y deshizo durante 4 años como quiso y lo tuvo los radicales de furgón de cola en esto que fue un verdadero desastre de endeudamiento, el gran festín de la deuda, de una cosa absolutamente imposible de afrontar si no era con denuncias como correspondía, y si no se decía el primer día en el mensaje al país: señores, han dejado el país quebrado y nosotros vamos a tratar a partir de ahora que esto se revierta. La mejor forma de revertirlo era investigar cómo se había evaporado ese dinero y dar a conocer la cuenta del Banco Central de los que se lo habían llevado. El propio Macri dijo después que se lo habían llevado los bancos extranjeros. Mire, esta cuenta ya la hicimos con el plan Brady, cuando por aquel entonces 4.500 millones de dólares fueron a parar a los bancos extranjeros por consejo de Domingo Felipe Cavallo. Es decir, que estamos en la misma tesitura de siempre. Cualquier vuelta que se le busque es la justificación del sistema, de la usura, del Banco de los Imperios, que es el Fondo Monetario, como lo es el Banco Mundial, creado por los que ganaron la guerra, entre ellos Rusia y Estados Unidos. De manera que si nosotros esto no lo terminamos de entender nunca, y siempre cometemos el mismo error y aplicamos las mismas soluciones, vamos a seguir in eternum, postergando y aumentando la cantidad de pobres de la Argentina. En el mientras tanto, hoy YPF, que antiguamente era la que mantenía los precios, ahora es al revés, ahora es la que pica en punta para indicarle a las privadas petroleras que tienen que aumentar, anuncia aumentos que van del 9.5 al 11.5 en los combustibles, porque aumenta el petróleo a nivel mundial. Y como también aumenta la harina y como también aumenta la soja, etcétera, etcétera, entonces el gobierno no tuvo mejor idea que prohibir la exportación para que no salgan los porotos de soja, para que no salga el aceite de soja, para que no salga la harina, a los efectos de ¿qué? De aumentar las retenciones. ¿Para qué? Para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y el campo va a protestar, el mismo campo que apoyó con los votos y con plata a Macri, que fue el endeudador. De manera que es una situación repetida, como los viejos cines continuados, donde uno entraba y siempre estaban dando la misma película. Y la verdad, esto ya la vimos, los que peinamos cana, y los que estamos más cerca de irnos que de quedarnos, ya sabemos el final y ya conocemos todo el desarrollo. Lo que no sabemos es qué va a pasar cuando este frente de algunos empiece a desgranarse, porque después de todo esto que va a ocurrir, no sabemos si algunos van a renunciar o los van a echar, y cómo va a terminar. Y en realidad, esto ya es mucho más complejo, porque como hay alguien que le habla todo el tiempo al oído al presidente y le dicen: te tenés que volver a presentar, Alberto, nosotros queremos que vos tenés que tener otra oportunidad, etcétera, etcétera, porque ellos que están al lado no quieren perder ser funcionarios. Por el otro lado, están los que dicen: bueno, ¿y quién sería el candidato del llamado Frente de Todos, este Frente de Algunos, para poder competir? Y entonces aquí empieza ahora la otra cuestión. Si se van a volver a juntar para tener votos, o si alguna vez van a discutir un programa. Ahora, claro, si discuten un programa, tendrían que discutir un programa donde la mayoría argentina que vota al Frente de Todos, que es peronista, encuentre que es un programa peronista, porque si van a seguir discutiendo cualquier cosa, si van a seguir discutiendo lo que es pensamiento de minorías que después premian en los ministerios, estamos en un problema. Y a partir de esta circunstancia, queremos recordar que todo esto que se nos está ocurriendo hoy, en este momento, se podía haber evitado. Se podía haber evitado simplemente porque el Fondo Monetario violó su propia Carta Orgánica y además porque el endeudador serial, el nuevo Rivadavia, nos había mandado el oro a Londres, nadie lo reclamó, nos endeudó por 100 años, donde en 15 cobran el capital y el resto son intereses, nos metió en deuda con el Fondo Monetario Internacional cuando Néstor Kirchner lo había cancelado, y no pasó nada, absolutamente nada, todo sigue igual.
Entonces, a partir de allí, dicen, nosotros somos responsables y votamos por unanimidad. ¿Cómo no van a ser responsables si estaban felices que el diputado le diera media sanción para legalizar la estafa? Se legalizó la inmoralidad y la irregularidad. Y ahora le falta al Senado. 72 senadores tienen que expresarse, pero más allá de si votan a favor o en contra, la determinación del acuerdo con el fondo está. Lo que no saben todos, porque no se le informa, es que no es cierto que al acuerdo de este nuevo emprendimiento de deuda, porque es eso, es el reconocimiento de la deuda de Macri más el endeudamiento de la deuda del Frente de Todos para pagar el endeudamiento de Macri. Este nuevo endeudamiento no nos aleja de la cesación de pago o de default, como le gusta decir en francés. No, no. Cada 3 meses podemos ingresar en default. Cada 3 meses nos pueden decir, no hicieron bien los deberes y ustedes a partir de ahora ingresan en cesación de pago. Así que todo lo que vinieron diciendo desde la prensa canalla es mentira y todo lo que se vino diciendo desde la política tampoco es verdad. Y entonces nuestra realidad, que es la única verdad, nos va a indicar lentamente que vamos a estar todos los días con una revisión, porque más allá de la trimestral que hace el fondo con un inglés, repito que va a ser el jefe de la delegación, nos va a venir a controlar la economía de la Argentina, un inglés. Pero más allá de esto, de este inglés que dirige el fondo, tenemos un cobrador, que es el embajador norteamericano, que es abogado de los fondos Whitley, que es un tipo que se ha dedicado especialmente a cobranzas en Estados Unidos. Pero como si todo esto no alcanzara, tenemos también en el país una tremenda voluntad de decir, honremos la deuda. No, investiguemos la deuda y honremos al pueblo argentino. Investiguemos la deuda. No, ¿para qué? La contrajo un presidente electo, lo votó la gente, hay que pagar. Sí, sí, la deuda hay que pagar, la estafa no. La estafa hay que denunciarla y no pagarla. Pero eso ya es tiempo viejo, tiempo pasado. Lo que escribimos el fin de semana, que lo pueden buscar en el Facebook y leerlo, terminábamos con una frase de Perón que decía que los pueblos cuando agotan su paciencia pueden hacer tronar el escarmiento. Y no uno, sino varios lectores me preguntaban si de verdad creían esa frase, si de verdad la paciencia no había sido agotada muchas veces. Y entonces me hacían repensar la frase sentencia. Lo que ocurre es que como somos protagonistas del presente, creemos que la frase tiene que tener vigencia con nosotros. Es una frase de eternidad, es una frase para que en algún momento se cambie el sistema. Porque el 17 de octubre se cambió un sistema y porque el Cordobazo tiró un sistema de la dictadura abajo. Es decir, los pueblos se expresan en tiempos y en formas que no siempre son coincidentes con el pensamiento. El pensamiento es abstracto y en la práctica se realiza en los tiempos. Por eso déjenme terminar también hoy, que cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento.